pero para ello hay que mencionar sus principales raíces que aportan al impresionismo simbólico y cuyo máximo representante de estas raíces es John Herbert Mead, ¿no? Que son el pragmatismo filosófico y el conductismo psicológico. ¿En qué consiste el pragmatismo filosófico? Donde dice que es una perspectiva filosófica a la que se puede identificar diversos aspectos que influyen estos en la sociedad. En cambio, el conductismo psicológico que Herbert Mead, ¿no?, aplica es netamente psicológico. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de la conducta de los individuos, ¿no?, cómo se relacionan en la sociedad. Pero he aquí un punto importante. El individuo no es el que cambia o el que participa o que da aportes a la sociedad. Es al contrario. La sociedad es el que moldea o acondiciona al individuo de cómo debe comportarse en tal o cual situación o contexto social. Ese es concerniente a las principales raíces. Pero también haré mención a tres aspectos importantes del interaccionismo simbólico, que son el análisis de la interacción entre el actor, o sea, el individuo, con el mundo o con la sociedad, ¿no? Uno. Dos, que la concepción del actor y del individuo es a través de un proceso dinámico, no es estático, sino que está en constante cambio dialéctico. Y tres, en la enorme importancia asignada a la capacidad del actor con el mundo es a través de la interacción social. Esos son los tres aspectos importantes del impresionismo simbólico. Oye, también daré mención a sus principios básicos del impresionismo simbólico, que son 7, las cuales daré mención, donde dice que el ser humano se diferencia del ser animal. ¿En cuál es el punto de diferencia? Es el raciocinio, en la forma de pensar, que es la capacidad. Y esta capacidad de pensamiento es que moldea a la persona de acuerdo al contexto social que se encuentra situado el individuo. Y 3, esta interacción social de las personas aprende a través de los significados y los símbolos. 4, estos significados y símbolos permiten a las personas cómo debe usar o cómo debe aplicarlo a través de la acción social. 5, las capacidades de modificar y de transformar estas interacciones a través de las relaciones sociales se lleva a cabo de que lo usan o lo aplican de acuerdo a la situación que se encuentra marcada. 6, una vez modificado y cambiado la conducta del individuo, esto se introduce en la sociedad para hacer un nuevo cambio y romper nuevos paradigmas. Y por último, 7, estas pautas entretejidas de la acción e interacción constituyen grupos en las sociedades. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez ya cambiado, modificado y ejecutado los nuevos cambios de comportamiento del individuo en la sociedad, aplica un nuevo paradigma en cuestión del comportamiento para la sociedad. John Herbert Mead nació en el año 1863 en Massachusetts, Estados Unidos. Estudió filosofía y psicología. Sus estudios son muy importantes porque no solo se dedicó a estudiar a la sociedad, también estudió al individuo, su conducta, su manera de pensar. Herbert Mead analiza los procesos mentales, crea conceptos. Uno de estos importantes es el concepto del ser. ¿Qué es el ser? El ser es la capacidad de verse a uno mismo como si fuera un objeto. Tiene un proceso social en la cual es la comunicación entre los seres humanos. Este surge en el desarrollo y en la interacción social y los procesos sociales. Para que se desarrolle el ser,
necesario que el individuo se ponga inconscientemente en el lugar del otro individuo, para así tener una idea de lo que demás piensan de él. El ser, según mí, tiene dos etapas. La primera que se da en el juego y la segunda que se da en el deporte. En la primera etapa, que es el juego, el niño va a adoptar papeles de otro, pero más no va a definir aún su personalidad. Pero en el juego va a adoptar los papeles de otros y va a ir asumiéndolos en responsabilidades en la cual están involucradas el resto de los participantes. Es ahí donde aparece el concepto de mí, que es el otro generalizado, es decir, la conducta asumida por todos. Pongo un ejemplo sencillo. Las personas actuamos de acuerdo a cómo el resto también actúa. Entonces, la generación de la conducta del resto va a hacer que nosotros actuemos similar a ellos. Pero esto no queda ahí. El ser constituye dos fases. La primera, que es el yo, es decir, la capacidad inmediata de reaccionar ante determinados estímulos. Es decir, la capacidad interna que tengo yo para poder reaccionar y de cómo yo voy a reaccionar. La segunda fase constituye el mí. El mí ya es la adopción de lo que otros han influenciado en mí, de la conducta generalizada del resto, me he adaptado yo. Ese es el mí. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, usted se viste de una manera en un determinado contexto, pero si usted está en otro contexto, se va a vestir de otra manera según ese contexto. Entonces va a adoptar la conducta generalizada. Irving Goffman nace en 1922 en Canadá. Este personaje, aunque no tenga una participación directa en lo que es en la interacción social, aporta de una u otra forma en algunos escritos. En el libro de Irving Goffman hace un giro conceptual que propone una nueva disciplina, el orden estructural, que éste reside en entender que la unidad elemental de la investigación no es tanto el individuo como la situación. Este presenta un nuevo objetivo de análisis, que viene a ser la situación de la interacción para el análisis. Goffman recurre con esto al enfoque dramatúrgico. Goffman recurre al enfoque dramatúrgico que constituye en la página 1 de la microsociología, desde que se utiliza el método teatral que aborda el análisis de la cotidianidad entre las personas. Es por ello que Goffman plantea que la imagen se encuentra en el interior o en la superficie del individuo, sino que se halla difusa en todo el curso de la interacción o de la acción.